Creepypastas para tener de fondo mientras te cantan para dormir, vives solo. Muchas gracias a los miembros Cristi SC y Jorge Velázquez. Este título fue gracias a Efraín. Empezamos. Hay algo raro en la antigua casa donde vivo. Siempre estuve solo. Mis padres me echaron de la casa en cuanto cumplí 18. El resto de mi familia vivía al otro lado del mundo. No tenía muchos amigos. En resumen, no era querido. La mayor parte del tiempo la pasaba deambulando sin rumbo por mi pueblo, esperando que alguien viniera por mí. Nunca pasó. Pero había una casa a la que siempre me sentía atraído. Estaba abandonada, y parecía que llevaba mucho tiempo así. Enredaderas trepaban por la fachada, las ventanas estaban tapiadas y la pintura se caía a pedazos. Nunca me animé a explorarla, sobre todo porque no parecía segura. Pero una noche muy tarde, mientras pasaba por ahí, me di cuenta de que aunque fuera insegura y muriera dentro, a nadie le importaría. Ni siquiera me buscarían. Bueno, ¿qué más da? Murmuré para mí mismo. Al menos lo intento. Cuando me acerqué a la puerta principal, se abrió sola, rechinando. Por dentro olía a humedad y estaba cubierto de polvo, pero no estaba tan deteriorada como por fuera. Estaba a punto de entrar cuando escuché algo extraño. Un piano sonando. Y justo al lado del piano, una sombra extraña que se hacía cada vez más grande mientras se deslizaba hacia mí. Di un paso atrás, sorprendido. Era algo, tenía tentáculos en lugar de brazos, su sonrisa era afilada y amarilla, anormalmente grande. Sus ojos se parecían más a los de una serpiente que a los de un humano. Extendió un tentáculo hacia mí. Ven. Quédate. Te va a encantar este lugar. Su tentáculo frío se enroscó en mi brazo y me arrastró dentro de la casa, donde la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me llevó hasta una mesa, donde decenas de otras criaturas estaban sentadas. Algo con nada más que un agujero negro y babeante por boca y ojos babeaba a mi lado. Un monstruo de piel pálida y sin pupilas me sonreía. Una criatura parecida a un pulpo, con un gorro de chef caído, se acercó a la mesa, sosteniendo un gran plato de horribles entremeses en sus tentáculos. Prueba. Dijo la criatura de los tentáculos, esa misma sonrisa amplia mirándome. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Pregunté. La criatura se rió. Oh, pobre ingenuo. Míranos. Alguna vez fuimos como tú. Rechazados. Solos. Sin lugar a dónde ir. Hasta que encontramos esta casa. Quédate un tiempo. Pronto serás como nosotros. Siseó. Nunca seré como ustedes. Grité, y corrí hacia la puerta, pero no se abrió por más que empujé. La criatura de ojos blancos me agarró y me arrastró escaleras arriba, a una habitación con una sola cama mohosa. Descansa, pequeño. Te espera mucho por delante. Sonrió, y pude ver los insectos en sus dientes. Déjame volver a casa. Por favor, negó con la cabeza. No puedes irte. Yo no puedo irme, aunque quisiera. Esta es tu casa ahora, como lo es la mía. Yo no soy como tú. Dije, con lágrimas en los ojos. Esta es tu casa, no la mía. La criatura soltó una carcajada ronca y entrecortada. ¿Qué te hace pensar que no soy como tú, pequeño? Soy humano. Tú eres solo, algo. Dije. Suspiró. Alguna vez fui humano. Metió la mano en el bolsillo sucio de su camisa y sacó una foto. Tardé un poco, pero cuando la miré, la semejanza estaba ahí, y entendí que, de hecho, era ese monstruo. Este era yo. Estaba solo, como tú. No tenía a dónde ir, salvo esta casa. La odié, igual que tú. Pero con el tiempo, me sentí más en casa. Me cambió. No tienes que amarla de inmediato, pequeño, pero créeme. Aquí es donde perteneces. Solo, dale una oportunidad, ¿sí? Dijo, y salió. Me senté en la cama asquerosa, procesando todo. Solo, dale una oportunidad, ¿sí?
Poco a poco me recosté en la cama y, para mi sorpresa, era cómoda. Para ser justo, mi cama en casa era solo un colchón inflable tirado en la cocina, pero esto era algo distinto. Me dormí al instante, y pensé que quizá no iba a ser tan malo después de todo. A la mañana siguiente, cuando desperté, me vi diferente. No demasiado, solo lo justo para notarlo. Mi piel estaba más pálida, mis brazos más llenos de venas. Mi cabello se veía más enmarañado, y cuando me sonreí frente al espejo, no pude evitar notar que se parecía a la sonrisa del monstruo de tentáculos. Con el tiempo, me sentí cada vez más como ellos. Cosas que antes me daban asco se volvieron pasatiempos, y cosas que antes me daban miedo me hacían sonreír, igual que a los demás. Apenas noté los cambios hasta más o menos una semana después. ¿Tenía los dientes más afilados, o estaba loco? Sacudí esa idea. Pero con el tiempo, me acostumbré. Al fin me sentía en casa. Este era mi hogar, donde podía disfrutar arrancándole la cabeza a una rata viva y beber su sangre, o comer insectos vivos cuando quisiera. Aquí era donde debía estar. Me estaba convirtiendo en el hombre que debía ser. El monstruo de tentáculos, al que ahora reconocía como el más honorable de los caballeros, me sonrió un día. Ah, hermano, te has convertido en uno de nosotros. Un verdadero monstruo. ¿Monstruo? ¿A quién llamaba monstruo? Yo no era un. Me miré en el espejo, y me vi a mí mismo. Mi piel ahora era completamente blanca. Mis dedos eran largos y terminaban en puntas afiladas. Mis ojos se habían vuelto amarillos, como los de un gato. Mi cabello se había caído. Ya era uno de ellos. Un día, mientras descansaba junto al piano, escuché la puerta abrirse con un chirrido. Un joven, quizá de mi edad, miró alrededor. «Hola. Hola», llamó. Me arrastré hacia él, ansioso por hacer un nuevo amigo. Retrocedió al verme. Le mostré mi sonrisa más amable, la más digna de un caballero. Extendí mi mano hacia él. «Ven. Quédate. Te va a encantar este lugar». Creo que morí hace 17 años. Creo que morí hace 17 años. Específicamente, creo que morí el 11 de septiembre de 2001. No en el infierno que fueron los atentados terroristas, pero sí por algo no del todo ajeno. Verán, nací en Gander, Terranova, sí, ese Gander del que habla la obra de teatro. Aunque la gente llama a la ciudad héroes o como quieran, para mí, que era un niño en ese entonces, el 11 de septiembre no se trató de ataques terroristas. Se trató de vacaciones prolongadas. Verán, Gander permitió que miles y miles de personas cuyos vuelos fueron cancelados se quedaran en nuestro pueblo. Cerraron nuestras escuelas para alojar gente, abrimos nuestras casas para recibirlos, nuestras iglesias y centros comunitarios estaban repletos de filas y filas de camas. Nuestro pequeño pueblo de 10.000 habitantes más que duplicó su población de la noche a la mañana. Pero yo cumplía 9 años. Mi cumpleaños era el 10 de septiembre, así que cuando al día siguiente cerraron la escuela, sentí que Dios mismo me había dado un regalo de cumpleaños. Para mí, nos habían devuelto el verano, y solo había una cosa que hacer. Juntar a mis amigos y salir a jugar. Cuando era niño, siempre jugábamos en el viejo sitio del pueblo, un pueblo militar abandonado que estaba junto al aeropuerto, justo al lado de la pista. Fue de ahí que surgió el pueblo. Pero para nosotros era una vasta extensión de bosques para correr, segura por la seguridad reforzada del aeropuerto y la granja Pavo, que no era una granja de pavos, sino una base militar de esas ultrasecretas, pero esas son historias para otro día, con algún edificio en ruinas para explorar. Creo que en uno de esos edificios fue donde morí. En Gander hay una historia de fantasmas que todos conocen. Si ves un conejo blanco fuera de temporada en el viejo sitio del pueblo, no te des la vuelta. Según la historia, cuando el viejo sitio del pueblo aún estaba habitado, una mujer fue asesinada. La razón cambia según quien la cuente. A veces dicen que engañó a alguien, a veces que era una hija,
A veces que era una bruja, pero todos coinciden en cómo murió. Fue descuartizada. Ambos brazos y ambas piernas, le sacaron los ojos, y su cuerpo fue arrojado al pozo del pueblo. Al día siguiente, cuando la encontraron, el pozo estaba rodeado de conejos blancos como la nieve, aunque no era temporada. Así que si ves un conejo blanco fuera de temporada, significa que ella está justo detrás de ti. Bueno, mientras jugábamos Manhunt, una mezcla de escondite y fútbol americano, decidí esconderme en uno de los edificios. A ese se le decía la casa de Flynn, porque en la planta baja había una bodega subterránea a la que podías arrastrarte, y nuestro vagabundo local, Tracy Flynn, solía quedarse ahí en invierno. Pero era verano, así que estaría vacía. Así que me arrastré adentro, y aunque estaba oscuro, era perfecto para esconderse. Me acurruqué y esperé, ¿cuánto tiempo? Quién sabe, el tiempo era tan distinto en aquellos días, antes de los celulares y con la inquietud de la infancia. Hasta que, finalmente, un conejo blanco como la nieve bajó por el espacio y se detuvo justo frente a mí. Se me congeló la sangre y el corazón me latía a 1000 por hora, y de pronto sentí ojos clavándose en mi espalda. No puedo decir si fue pánico por la historia que todos contaban o si fue algo real, pero supe que no podía quedarme ahí. Tenía que irme. Sabía que ella estaba justo detrás de mí. Lentamente me arrastré fuera de la bodega hacia la luz, y salí de la casa. Empecé a caminar a casa, despacio, pero tenía esa sensación detrás de mí. Esa sensación escalofriante de terror. Ese miedo apenas contenido que te hace querer vomitar, pero sin poder hacerlo. Intenté ignorarlo. Caminé durante varios minutos, o quizá horas, quién sabe. Podía sentirlo. Recuerdo haber escuchado pasos, aunque estoy seguro de que no había ninguno. Recuerdo un leve goteo, pero sé que no había nada. Fue inútil al final. Tenía que mirar. No podía llegar a casa sin mirar. Y hasta el día de hoy me arrepiento. Ella estaba detrás de mí. Estaba ahí, y lógicamente de pie sobre piernas que no tenía, con brazos ausentes extendidos hacia mí. Cuencas vacías sangrando, mirándome directamente. Dientes amarillentos detrás de labios negros y cuarteados se retorcían en una mueca de odio. Su cuerpo desnudo, gris, hinchado por el agua y amoratado, y el olor que surgió de la nada era insoportable. Pero no era olor a podredumbre, era otra cosa. Algo que nunca había olido antes, pero que ahora sé que era agua estancada. Sobre todo recuerdo que podía verme. Me miraba directamente, sus cuencas ardían en mi retina. Y me odiaba. Así que corrí. Corrí como nunca. Más rápido de lo que había corrido, más lejos de lo que podría correr. Corrí por la carretera junto a la pista, pasando la planta de reciclaje, el cementerio, donde estaban construyendo un nuevo Walmart, todo el camino hasta mi casa. Ahí me encerré en mi cuarto y esperé, catatónico. No fue hasta hace poco que me di cuenta de toda la rareza que vino después. Mis amigos ese día nunca me buscaron, y cuando volvimos a hablar estaban distantes y raros. Con el tiempo todos se alejaron de mí. Mis padres se preocupaban menos, y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Mis notas bajaron. Desarrollé paranoia y la sensación constante de estar vigilado. Lo achaqué a experiencias traumáticas y a ser un solitario, así que seguí adelante en una especie de neblina. Pero toda esa corrida duró casi 40 minutos, y ni siquiera estaba sin aliento. Más aún, siempre amé la compañía, ser solitario fue algo nuevo y extraño. Comía cuando debía, dormía cuando debía, pero honestamente puedo decir que nunca tuve hambre ni sueño, solo seguía en piloto automático. La semana pasada intenté no comer para ver si todo estaba en mi cabeza, para ver si estaba recordando mal. No he sentido hambre desde entonces. Probé lo mismo con el sueño, y sigo despierto. Pasé toda una noche en el gimnasio y nunca me cansé ni sudé, sin importar lo que hiciera. Y aquí estoy, sin saber si estoy vivo o muerto. Existo. Puedo hablar con la gente. Trabajo. Pero no puedo conectar con nadie. Comer y dormir, al parecer, son opcionales. No tengo relaciones. No recuerdo a nadie y no creo que nadie me recuerde a mí. Así que lo intento aquí, en internet, en algún lugar donde alguien me crea. ¿Tú que lees esto, me conoces?
Lo peor de todo es darme cuenta de que desde ese día hace 17 años, nunca he mirado por encima de mi hombro. Y no puedo. Sé que ella sigue aquí. Mi trabajo era alimentarla 2 veces al día. Había una mujer llamada Sil que vivía en nuestro ático. Bueno, supongo que realmente no era una mujer. Le decíamos ella porque así lo había hecho siempre toda mi familia. Pero no era una persona. No era humana. Para ser honesto, nunca he estado completamente seguro de lo que era. He intentado averiguarlo, pero nada encajaba del todo con ella. ¿Algún tipo de hada, tal vez? ¿Una bruja? ¿Un monstruo? La verdad es que no sé qué demonios era ese ser que vivía arriba. Pero en realidad no importa. Ella estaba allí, pero ahora ya no. Mi trabajo era llevarle la comida, y cometí un error. Un error monumental. Le llevaba comida una vez en la mañana y otra en la noche. No se le permitía comer carne, así que le preparaba ensaladas, vegetales asados y arroz. Parecía gustarle especialmente mi sopa de verduras. Tenía una rutina bien establecida para atenderla. Preparaba su comida, subía las escaleras, abría el candado de la puerta del ático y subía por la pequeña escalera. Sil sabía a qué hora subía, así que siempre me esperaba sentada en su mesita en el centro del cuarto. Ponía la comida frente a ella y, a veces, charlaba un poco. Creo que le gustaba cuando le contaba lo que pasaba afuera. Era difícil saberlo, porque su rostro casi no cambiaba. Su cabeza era demasiado redonda para parecer normal. Sus ojos eran también redondos, círculos perfectos. No tenía esclerótica, solo iris de un violeta oscuro y pupilas grandes y negras. Su boca estaba permanentemente estirada en una línea larga, y sus dientes eran anormalmente grandes y rectangulares. Aunque sabía que debía ser muy vieja, su piel no tenía ni una arruga. Era perfectamente lisa y pálida, como de mármol. Hasta donde sé, no tenía cabello. En toda mi vida siempre estuvo calva, nunca le vi ni cejas. Que yo supiera, Sil tampoco hablaba mucho. Había historias, transmitidas por muchas generaciones, que decían que alguna vez fue una criatura completamente diferente. Aparentemente, cuando mi tatarabuelo la capturó y encerró por primera vez, era hermosa y hablaba mucho. Pero lo que de verdad quedó inmortalizado en los relatos fue su canto. A veces deseaba haber vivido en esa época, para poder oírla cantar, para ver cuán hermosa fue alguna vez. Si la miraba muy de cerca, podía notar un destello de eso. Cuando la luz del ático le daba de cierta forma, por un instante, irradiaba un brillo increíble. Suena tonto decirlo ahora, pero creo que de alguna forma me enamoré de Sil. Aunque nunca hablara, aunque tuviera cientos de años y aunque fuera más grotesca que bonita, me enamoré profundamente del ser que vivía en mi ático. Supongo que podría atribuirlo a que era un chico de 18 años que casi no salía de casa. Estudiaba en casa y no tenía amigos. Sil era la única persona que veía que no fuera parte de mi familia. Aprendí a disfrutar ese pequeño rato diario juntos y la relación fue avanzando. Empecé a tocarla de forma casual cuando le llevaba la comida. Le apoyaba la mano en el hombro o rozaba su brazo cuando recogía los platos sucios. Fui ganando confianza hasta que, un día, la besé en la mejilla. Sil se sorprendió cuando lo hice. Yo también me sorprendí. Pero no me arrepentí. Ese mismo día le confesé mis sentimientos. Tenía miedo, pero Sil pareció complácida. Estaba convencido de que sentía lo mismo. Las cosas cambiaron entre nosotros después de eso. Pasaba más tiempo en el ático con ella. Empecé a colarme allá arriba después de que todos se dormían. Sil comenzó a dejarme besarla en la boca. Eventualmente, llegamos a pasar horas ahí arriba, después de que oscurecía, besándonos en la penumbra del ático. Sentía que todo iba de maravilla, y cada día me enamoraba más. Amaba a Sil. Y porque la amaba, me preocupaba por ella. Me molestaba que tuviera que estar encerrada arriba todo el tiempo. Odiaba que la tratáramos como prisionera. Como una criminal.
Una noche, mientras la abrazaba, Sil extendió su mano y me acarició la mejilla. Entonces, para mi sorpresa, Sil habló. Quisiera tener una cita contigo, dijo. Mi corazón se detuvo. Su voz era hermosa, con tonos profundos y un ritmo suave. Quería una cita. ¿Cómo iba a negarme? Claro. Le respondí. Podemos tener una cita. Puedo subir unas velas, preparar algo especial y... No. Respondió, interrumpiéndome. Quiero una cita contigo, pero no aquí. Sil señaló la habitación a nuestro alrededor. Aquí me pone triste. Quiero una cita en un lugar feliz. Solo una. Una cita feliz. Contigo. Podría haberme pedido que me arrancara las uñas una por una en ese momento y lo habría hecho. Me miraba con esos ojos violetas tan grandes, y todas mis barreras se derritieron. Mis padres se irán este fin de semana. Le dije. Podría dejarte salir conmigo por la casa. Podríamos tener una cita abajo. De hecho, podrías quedarte conmigo abajo. Sil quedó encantada con la idea y planeé todo para el fin de semana. Le pregunté qué quería comer en nuestra cita y, por alguna extraña razón, pidió hot dogs. Pensé que estaría bien dejarla comer carne solo esa vez. Era una ocasión especial. Además, estaba completamente rendido a ella. Jamás se me pasó por la cabeza negarle nada. Limpié todo disimuladamente para no levantar sospechas frente a mis padres. Finalmente llegó la tarde del viernes y mis padres se fueron. Esperé un rato para asegurarme de que no volvieran antes de dejar salir a Sil del ático. La llevé a la cocina. La senté en la barra mientras yo preparaba nuestros hot dogs y papas fritas. Ella no dijo nada, pero cada vez que pasaba por su lado para buscar vasos, se inclinaba un poco, pidiéndome un beso en silencio. Sus ojos brillaban con una emoción que nunca le había visto. Mi yo ingenuo pensó que era amor o alegría. Le serví 2 hot dogs con pan y los devoró como un animal hambriento. Me desconcertó un poco, porque era muy distinto de cómo solía comer. Se levantó de su asiento y estiró el brazo por encima de la barra. Su mano agarró mi antebrazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel hasta hacerme sangrar. Sil levantó la cabeza para encontrar mi mirada confundida y me congelé. Sus ojos eran fucsias y sus pupilas diminutas. Su boca, antes serena, se curvaba en una sonrisa demasiado grande para cualquier ser vivo. De alguna forma, sus dientes rectangulares se habían retraído, revelando unos afilados como los de un tiburón. Me jaló bruscamente hacia ella, sus uñas desgarrando mi brazo. Solté un quejido y ella soltó una risita. Estúpido. Gruñó. Debo decir que estoy sorprendida de que todo haya resultado así. Buscaba tu compasión. Quería que sintieras lástima por mí. Pero tú tenías otros planes, ¿verdad? Eres un pequeño bicho raro, ¿eh? Estabas tan obsesionado conmigo. Nunca había conocido a nadie atraído por uno de los míos. Y no deberías. Todo en nuestra naturaleza está hecho para espantarte. Pero a ti te gustaba. Sil. Susurré. No entiendo. Se carcajeó y usó su otra mano para estrellar mi cabeza contra la encimera. ¿Qué creías que iba a pasar esta noche, niño? ¿De verdad pensaste que pasaríamos una velada romántica? ¿Que la noche acabaría con más besos? ¿Una declaración de amor? ¿Un compromiso? Es para morirse de risa. Soltó mi brazo y llevó su mano a la cara, olfateando la sangre que manchaba sus uñas. Su boca se torció en una mueca y se echó hacia atrás de golpe. Tienes suerte de que la carne de tu linaje huela a pescado podrido, dijo antes de saltar por la ventana y salir corriendo a una velocidad imposible, desvaneciéndose en la oscuridad. Llamé a mis padres de inmediato y les conté apresuradamente lo que había pasado. Volvieron a casa de inmediato para ver los daños. Mi madre estaba aterrada y mi padre era una mezcla de miedo y furia. Me gritó hasta ponerse casi morado. Mi mamá tuvo que calmarlo, aunque no hizo mucho. Ella misma lloraba casi sin parar. No dejaba de repetir, una y otra vez, que teníamos que mudarnos. Que no podíamos quedarnos en la zona por mucho tiempo. Tendríamos que abandonar la casa en la que mi familia había vivido por generaciones.
Esa fue la noche en la que me contaron toda la historia de Sil. Verás, ella era una criatura monstruosa que había vivido en un bosque cercano desde que nuestro pueblo era apenas un pequeño asentamiento. Cada pocas noches, se metía en las casas y robaba personas de sus camas. Se las llevaba a su guarida y se las comía. Mis antepasados finalmente se hartaron de soportarla. El pueblo se dio cuenta de que nunca atacaba a gente de mi familia, así que pensaron que tal vez algo la detenía. Idearon un plan para que mi tatarabuelo la capturara, la encerrara y la mantuviera débil alimentándola solo con vegetales, nada de carne. Todos esperaban que eventualmente muriera, pero nunca lo hizo. En cambio, mi familia hizo un juramento. Mantener a Sil encerrada para proteger al pueblo. Nos convertimos en los guardianes de nuestros vecinos. Y, en cuestión de unas pocas horas, yo los había condenado a todos a una muerte sangrienta y aterradora. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte y no puedo apagarla. Rara vez algunas personas escuchan esa vocecita en su cabeza. A mí no me dieron opción. La mañana que desencadenaría el evento que cambiaría todo de forma irrevocable empezó como cualquier otra. Con las nubes bajas, lavando el polvo acumulado que se había posado sobre las calles durante la noche. El viento, atrapado entre el valle, se abría paso entre los árboles densos y terminaba aullando una ráfaga contra mi ventana. El chirrido de la bisagra floja hizo que una de las hojas se abriera de golpe. La corriente de aire se coló y se metió entre las pilas de papeles de mi escritorio. El torbellino derribó algunas de mis miniaturas de astronautas, que se balanceaban peligrosamente al borde de unos estantes mal puestos. Esa ráfaga inoportuna me despertó bruscamente de mi profundo sueño en cuanto escuché a mi figura favorita romperse en pedazos en el piso. Pasé varios minutos buscando la cabeza de la miniatura, que parecía haberse desprendido del casco. Después de un buen rato revisando cada rincón de mis baldosas llenas de polvo, me di por vencido por ahora y solo volví a poner la figura en el estante. Ver al astronauta sin cabeza me puso de mal humor desde el inicio. Pero no tenía tiempo para perder buscando por toda la habitación, tenía que ponerme a estudiar. Casi nunca abro un libro tan temprano, pero como se acercaban los parciales, de algún modo luché contra mi naturaleza procrastinadora y me obligué a escribir mi guía de estudio. Me propuse como meta terminar al menos una página de apuntes antes de darme un pequeño descanso para mirar el celular. Me conozco bien y sabía que no podría concentrarme por mucho tiempo antes de perderme en mis pensamientos y dejar a medias lo que estaba escribiendo. Mi imaginación activa era el mayor obstáculo que nunca lograba dominar. Cuando terminé rápidamente la tarea titánica de escribir toda una página de notas, me pareció justo premiarme con 5 minutos de scrollear por internet. En ese breve rato, mientras pasaba vídeos tontos sin pensarlo, me topé con uno en el que alguien, de forma cómica, señalaba cómo la voz en nuestra cabeza nunca cambia de volumen. Explicaba que, aunque grites una frase en tu mente o susurres palabras mentalmente, el volumen nunca cambia. Siempre voy directo a los comentarios para leer las respuestas ingeniosas que deja la gente. La sección de comentarios estaba dividida en dos tipos de personas. Unos decían que no tenían monólogo interno. Ninguna voz interior narrando cada pensamiento como palabras en su cabeza. El otro grupo contestaba diciendo que les volaba la mente lo cierto que era eso. Detallaban cómo habían intentado cambiar el volumen de su monólogo interno gritando mentalmente o susurrando, y se sorprendían al notar que el volumen se mantenía igual. Me parecía tan tonto porque es obvio que no cambia el volumen. No es una voz. Son solo tus pensamientos. Pero entonces empecé a pensarlo bien. Ese dilema me sacó de mi trance, y me recosté en la silla para reflexionar. Miré al techo y pensé cosas. Me hablé a mí mismo en la mente, escuchando mi monólogo interno. Traté de susurrar pensamientos, y la voz era baja, pero cuando gritaba, era igual. No sabía explicar cómo funcionaba, ya que nunca había pensado tan a fondo en eso. ¿Cómo funciona realmente el monólogo interno? ¿Y por qué algunas personas no tienen uno? ¿Cómo funcionan sin una voz interior que dirija su vida?
¿Cómo leen un libro sin una voz en su cabeza que guíe la historia y visualice lo que pasa? ¿Sienten las palabras? ¿Sienten los eventos como emociones? Creo que desperdicié más de 2 o 3 horas acostado, balanceándome en la silla de un lado a otro. En ese punto, ya había olvidado por completo volver a estudiar. Mi curiosidad por este pensamiento extraño se había metido en cada rincón de mi mente. Sentado en mi silla gamer, reclinado, sentí como se me erizaba el vello. Como si se hubiera acumulado electricidad estática en el aire. Un zumbido se coló por mis oídos, y rápidamente me metí el meñique y lo giré dentro hasta que se fue. No le di muchas vueltas. Lo atribuí a los cables de alta tensión que pasaban cerca de donde vivía. Luego, mientras me perdía de nuevo en mis pensamientos, intenté gritar otra vez en mi cabeza, continuando mi experimento improvisado dentro de mí. Pero esta vez fue diferente. La voz era un poco más fuerte. No sabía explicar por qué se sentía así. Me enderecé de golpe y miré a los lados, preguntándome qué había cambiado. Pensé que me estaba volviendo loco por un segundo. O que, probablemente, estaba tan concentrado en mi monólogo interno que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Al principio, apenas podía notar la diferencia. Dejé mi pequeño experimento mental antes de asustarme más de la cuenta y decidí distraerme de la idea haciendo algunos quehaceres. El concepto de estudiar ya me resultaba completamente ajeno mientras intentaba alejarme de cualquier pensamiento. Mi mente se puso en piloto automático mientras hacía tareas sin pensar mucho, como limpiar la caja de arena del gato o barrer lugares al azar. «Amor, ¿qué haces barriendo el comedor a esta hora?», susurró mi mamá detrás de mí de forma extraña mientras daba la vuelta a la esquina, arrastrando los pies en sus sandalias de conejito. Ella realmente no se me acercó sigilosamente. Solo se sintió así porque yo estaba perdido en mis pensamientos. Por más que intentara dejar de pensar en el video, algo de lo que había pasado antes me tenía realmente inquieto. «Nada, mamá, solo me estoy entreteniendo», respondí. «Pues ¿por qué no mejor subes ese trasero y te pones a estudiar? Apuesto a que ni siquiera has abierto el cuaderno desde que te levantaste», me soltó con sarcasmo. Sabía que tenía razón. Había cosas más importantes por hacer y yo estaba perdiendo el tiempo porque me había asustado pensando de más en una tontería. Subí de nuevo a mi cuarto y me senté a organizar mis papeles regados. La ventana se había vuelto a abrir y el viento ya me estaba sacando de quicio. Para arreglar esa ventana vieja, até un cordón de zapato alrededor de las manijas del centro. No fue hasta que me senté a estudiar que empecé a irritarme. Cada vez más frustrado con esas malditas hojas llenas de ecuaciones que ni siquiera podía empezar a resolver, mi voz interior gritó. Ese grito interno me hizo dar un brinco hacia adelante, haciéndome fruncir el ceño por lo fuerte que sonó. ¿Qué demonios fue eso?, dije en voz alta para mí mismo. Miré por toda la habitación tratando de encontrar de dónde había salido ese grito. Me asomé al pasillo pensando que era mi mamá quien me había llamado. Pero después de darme cuenta de que no había sido ella, entendí que había salido de mi propia mente. Traté de ignorarlo y dejé las ecuaciones sin resolver mientras me ponía a scrollear en Twitter para distraerme otra vez. Pero cada tweet que leía en silencio era leído como un grito por mi voz interior. Cada palabra se volvía difícil de leer, porque la voz en mi cabeza se hacía cada vez más y más fuerte, hasta el punto en que ya no podía ni pensar con claridad, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Mi monólogo interno cuestionaba todo. Todo lo que pensaba lo convertía en palabras. Y no podía evitar pensar. Por más que tratara de dejar la mente en blanco, mi voz interna hacía lo que quería. No era tan fácil como cerrar la boca. No había costura ni amarre que pudiera cerrar la boca de mi mente. Después de tomarme unas pastillas para el dolor de cabeza que ya empezaba a desarrollarse, me acosté en posición fetal en la cama, mirando la pared vacía para no correr el riesgo de que mi mente se desbordara narrando cada detalle de mi cuarto y el mundo más allá de la ventana en una ensoñación. Evitaba pensar en cualquier cosa escuchando música. Las letras de cada canción me ayudaban a no pensar nada al principio.
Pero a medida que cada canción familiar sonaba en mi lista de reproducción, mi cerebro no podía evitar cantar mentalmente cada verso. La voz dentro de mi mente cantaba a veces más fuerte que la canción misma. Después de un rato, la música ya ni siquiera se registraba en mis oídos. Solo podía oírme a mí mismo cantando la letra, sin siquiera saber qué canción estaba sonando. No podía escapar de esta tortura sin fin. La voz era inescapable. Me quedé en la cama intentando pensar qué hacer, pero al hacerlo me volvía loco, escuchando mi propia voz soltando ideas a todo volumen. Se volvió tan fuerte que ni siquiera escuché a mi madre, que había subido furiosa a mi cuarto. Hola. ¿Estás sordo? Te he estado llamando por 20 minutos. La comida se va a enfriar. Levanta ese trasero flojo y ve a sentarte a la mesa ahora mismo. Gritó. No respondí, solo me di vuelta para levantarme, y después de que me vio en ese estado horrible, con ojeras marcadas y una expresión agotada, bajó el tono y me sacó suavemente del cuarto para que fuera a comer. La cena no me sirvió de nada porque igual no podía escapar del torrente de pensamientos que explotaban en lo profundo de mi subconsciente. Cuando mi madre intentó iniciar una conversación para llenar el silencio, hice lo posible por hablarle, pero no podía recordar qué había estado haciendo. Y aunque intentaba evitar recordarlo, no podía evitar que mi mente lo hiciera por mí. Pero cuando abrí la boca para decir cualquier cosa que se me ocurriera, encontré un gran alivio. Al hablar en voz alta, mi mente se callaba. Porque todo lo que pensaba, lo decía en voz alta en lugar de pensarlo. No le daba a mi mente oportunidad de hablar, solo hablaba. Ese momento fue un borrón. No recordaba ni una sola palabra de lo que había dicho en toda la noche. Para mí, eso era un éxito. Pero noté la expresión incómoda de mi madre cuando salí de la cocina, hablando solo mientras subía de nuevo a mi cuarto. No me di cuenta de lo loco que probablemente sonaba para ellos. Me acurruqué en la cama con los audífonos al máximo volumen. Escuchaba una transmisión en vivo de música de orquesta. Cualquier cosa sin palabras para que mi cerebro no pudiera amplificarlas. Miré por la ventana abierta al cielo nocturno despejado. Mi mirada se fijó en una nube particularmente fuera de lugar que llovía sobre una casa a lo lejos. Me pareció tan gracioso que algo así pasara que no me di cuenta de que mi madre estaba parada junto a mí, escuchando cómo hablaba en voz alta todos mis pensamientos. Me quitó los audífonos de la cabeza, exigiendo mi atención. ¿Qué es todo ese parloteo? Pareces un loco, hablando solo sin parar. Dijo. Oh, no, solo estaba hablando con una amiga. Por teléfono, mira. Le mostré el celular encendido, pero solo se veía la pantalla de inicio en blanco. Oh, parece que colgó. Rayos, déjame volverla a llamar. Murmuré. Sabía que no me creyó. Pude verlo por su postura rígida y la ceja levantada, que sabía que le estaba mintiendo. Pero aún así no me presionó con el tema. Está bien, pero bájale el volumen. Dijo ella mientras salía de mi cuarto, negando con la cabeza. No sabía los efectos preocupantes que este comportamiento tendría en mi vida hasta que empeoró. Empecé a decir en voz alta todos mis pensamientos. Cada idea pasajera. Al principio, mi pequeño truco para evitar los pensamientos fuertes no parecía gran cosa. Más allá de las miradas raras de la gente cuando hablaba solo en el supermercado o cuando caminaba rumbo a la escuela. Aunque, en clase, no tenía opción más que escuchar a mi narrador interior, que cada vez hablaba más fuerte. Sin duda, el maestro me mandaría a casa si decía cada cosa que pensaba en voz alta, así que no me quedaba más remedio que quedarme en silencio, sin poder concentrarme ni siquiera en una lección sencilla. Solo miraba al profesor escribir garabatos indescifrables en el pizarrón, mientras mi cerebro estaba demasiado ocupado, gritándose a sí mismo como para leer los símbolos. La vida en casa no se volvió más fácil. Al parecer, mi nuevo hábito había colmado la paciencia de mis padres. Mi mamá se veía constantemente irritada. Cada tanto, cuando nos cruzábamos en el pasillo, me lanzaba esa mirada de reojo llena de desaprobación. Siempre trataban de callarme. Me gritaba desde el otro extremo del pasillo para que dejara de hablar. La molestia llegó a tal punto que una noche mi madre irrumpió en mi cuarto. Su cara se puso roja de la furia que le subía hasta la cabeza.
Gritó a todo pulmón para que cerrara la boca. Su cuello se hinchaba y las venas se marcaban cuando me ordenaba que me callara. Pero yo no podía. Por más que no quería contarles lo que estaba pasando, porque sabía que me iban a encerrar en un psiquiátrico, mi hábito tóxico de decir cada pensamiento me hizo soltarle que mi voz interior me estaba dejando sordo. Que tenía que hablar cada cosa que pensaba para no pensarla. Sin querer, mi peor miedo se hizo realidad, porque al día siguiente mi mamá me llevó con un terapeuta. Pero el terapeuta no dio los resultados que ellos querían. El doctor le dijo a mis padres que había desarrollado un tipo de trastorno psicológico severo, nunca antes visto. Yo solo quería guardarme mis pensamientos, pero si lo hacía, sentía que mi mente se inflaba como un globo. La presión me hacía doler tanto la cabeza que tenía que soltar todos esos pensamientos a gritos para que el dolor parara. Tristemente, las consecuencias de esto eran inevitables. En menos de una semana, mi madre hizo que me internaran en un hospital psiquiátrico, diciendo que mi parloteo constante la estaba volviendo loca. Describiéndole al doctor cómo mi voz rebotando por la casa era como tener una voz en su cabeza que no podía silenciar. Ella no sabía cuánta razón tenía en mi caso. Me reí para mis adentros por la ironía. A pesar del martilleo de mi voz interna retumbando en los costados de mi cabeza, escuché al doctor decir que no era el único que estaba pasando por esto. Que había otras personas en esa última semana con una enfermedad similar, a la que él llamó síndrome del grito. No sabía qué la estaba causando. Yo esperaba palabras que me tranquilizaran, pero en su lugar sentí que se cavaba más hondo el hoyo donde estaba a punto de caer. No quería ir. Intenté zafarme de sus manos, pero fue inútil. Y mientras las puertas acolchadas se cerraban detrás de mí, pensé en un último intento de escape, pero ya era demasiado tarde. Había dicho en voz alta todos mis planes de fuga mientras me escoltaban. Camino a mi habitación, escuchamos un leve silbido seguido de un estallido. Mientras los doctores hablaban con mis padres, de vez en cuando volvíamos a oír ese mismo silbido y estallido, pero el doctor casi ni se inmutaba con el sonido. Pasamos por lo que parecía un área común, un auditorio grande lleno de mesas, sillas y carteles ilegibles en las paredes. Había ventanas altas que dejaban entrar la luz natural, pero no había nada que ver, ya que estaban inclinadas parcialmente hacia el cielo. El aire era helado, y una brisa suave se deslizaba sobre mi piel, trayendo consigo un olor a podredumbre que se metía en mi nariz. El aroma que registraba mi cerebro era lo opuesto a lo que esperaba de un lugar tan limpio. Todo era blanco. Desde los mosaicos del piso hasta las paredes y el techo. Había algunas personas sentadas por ahí que parecían astronautas. Llevaban cascos transparentes, como burbujas. Pero dentro del casco podía verles la boca abierta de par en par. Movían la cabeza de un lado a otro, los ojos bien abiertos como si gritaran algo. Pero no se escuchaba nada de ellos. Un escalofrío estático me recorrió la espalda cuando crucé la mirada con uno de ellos. El horror en sus ojos se quedó grabado en mi mente todo el día. El tiempo en esa habitación blanca acolchada parecía detenido. Aún así, aunque la habitación carecía de cualquier cosa memorable, mi voz interior seguía intentando narrar la nada que llenaba el lugar. Y entonces se volvió más fuerte. Hablar por encima de mi voz interior ya no era suficiente. Los doctores se dieron cuenta de que debía haberse vuelto más fuerte porque mi costumbre de hablar constantemente había subido a gritos. De vez en cuando me llevaban a un cuarto iluminado, atado a una camilla. Me hacían leer en voz alta desde una pantalla. Las frases estaban formadas por palabras al azar que muchas veces no tenían sentido para mí, pero después de leerlas, ajustaban rápidamente una perilla en sus audífonos y anotaban cosas en un blog. Un hombre alto se acercaba a mí y me pegaba unos parches conectados a cables en la cabeza. Yo lo miraba fijamente a los ojos verdes, mientras su cara se iluminaba con la pequeña pantalla de la que salían todos los cables. Luego me hacían leer de nuevo. La voz dentro de mí sacudía mi cerebro. Cada sílaba era un trueno que chocaba dentro de mi cráneo. Después de que todos terminaban de tomar sus notas, uno de ellos sacaba una jeringa y le daba unos golpecitos antes de inyectarla en mi cuello. El sonido de mi grito interior dolía casi más que la misma inyección. Pero después de un minuto, escuché cómo la voz se calmaba por un momento.
Fue casi una experiencia de paz, aunque de corta duración. Minutos después, se volvió más fuerte que antes. Sentí una presión detrás de mis ojos, como si la voz misma los empujara hacia afuera. Mi cabeza se sentía pesada, como si las palabras que pensaba llenaran mi cerebro con su peso. Estaba entumecido, incapaz de hablar, solo sufría mientras la voz me punzaba las sienes. Entonces uno de ellos entró por la puerta y metió mi cabeza en un casco burbuja. Era casi hermético cuando lo sujetaron a la almohadilla gruesa de mi cuello. Ver mi respiración empañar el vidrio me lanzó a un ataque de pánico claustrofóbico. El aire sofocante se empujaba a través de un tubo delgado conectado a un mecanismo detrás del casco y me hacía hiperventilar. Los hombres no decían nada. Todos se quedaban de pie esperando a que me cansara y me calmara antes de llevarme rodando de vuelta a mi cuarto, donde pasaba el día gritando por encima de la hinchada voz interior. La habitación estaba acolchada para ofrecer algo de comodidad para dormir. Pero casi nunca lograba hacerlo. Mis pensamientos retumbantes generaban una presión que me mantenía despierto todo el tiempo. El tiempo ahí pasaba en intervalos que no podía medir. Empecé a acostumbrarme a saber más o menos la hora cuando mi cuidador venía a sacarme. Me paseaba hasta el área común y me sentaba junto a los demás y sus extraños cascos. Giré la cabeza y miré a la chica sentada a mi lado. Me estremecí al ver la hinchazón espantosa de su cara. Su cabeza parecía un tomate maduro. Venas gruesas sobresalían de su frente, bombeando, y el peso de su cabeza hacía que su cuello no pudiera sostenerla, obligándola a recostar el lado blando de su cara dentro del casco abultado. Mocos se le escurrían de la nariz, y de sus oídos goteaba un líquido amarillento que se pegaba a su cabello. Cuanto más miraba alrededor, más veía a otros como ella. Algunos no tenían ojos. Seguramente la hinchazón los había empujado fuera de sus órbitas. Supe que era así porque un niño se inclinó demasiado y sus ojos se le salieron, pegándose al cristal de su casco. Lloré mientras estaba sentado ahí, contemplando mi destino. Preguntándome si iba a terminar como ellos, caminando, perdiendo el equilibrio como si anduviera por una cuerda floja. Se podría escuchar caer un alfiler en la sala, si no fuera porque el monólogo interno absorbía toda la atención de cualquier otro sonido. Apoyé la cabeza sobre la mesa y miré hacia el cielo a través de la ventana. Era un azul claro hermoso que daba una sensación de libertad lista para alcanzarse, solo interrumpida por pequeñas gotas de lluvia que empezaron a resbalar por el cristal, uniéndose entre sí y formando charcos en la parte oxidada que sostenía el vidrio. No cuestioné lo raro de la lluvia cayendo de un cielo despejado porque mis ojos latían por la presión de mi conciencia gritona taladrando la parte frontal de mi cabeza. Entonces, de pronto, un escalofrío me recorrió el cuerpo y el aire tenía sabor a electricidad. Sentí como mis ojos eran empujados mientras no podía hacer nada más que escucharme pensar. Entonces, la voz se hizo más fuerte. Y más fuerte. Y entonces pasó algo que me dejó en un estado de desesperanza tormentosa. Frente a mí, al día siguiente, estaba la misma chica de antes. Su cabeza ahora estaba tan hinchada que estaba comprimida dentro de su casco. La vi sentarse mirándome mientras varias personas intentaban quitarle el casco, porque su cuerpo flaco y huesudo ya no podía sostenerle la cabeza. Sus ojos miraron directo a los míos cuando se le salieron de sus órbitas y se aplastaron contra el vidrio, aplastados por su cabeza estirada. Entonces el cristal del casco se agrietó y el silencio de la sala se llenó con un chillido agudo que silbaba por la grieta como una tetera hirviendo. Y cuando apareció otra grieta, las personas que la atendían la sujetaron a un carrito acolchonado y la empujaron rápidamente hacia la puerta al costado de la sala. «Apúrense, preparen la nueva mezcla», gritó el hombre de ojos verdes que corría junto a los dos que empujaban el carrito. Cuando atravesaron la puerta a toda prisa, me levanté para ver qué le estaba pasando. No podía ver más allá de la ventana alta de la puerta, pero escuché cómo la sala se llenaba de un silencio horroroso después de que un fuerte estallido golpeara la puerta y salpicara la ventana de rojo. Miré mis pies y vi la sangre colarse por la rendija de la puerta. El tiempo después de ese momento se volvió borroso. No pude concentrarme ni pensar en nada más.
Solo sé que estaba de regreso en mi cuarto asignado cuando salí del trance en el que había estado. Para mi sorpresa, mis padres vinieron a visitarme ese mismo día. Los miré desde lejos mientras se veían angustiados por mi aspecto. Mi madre lloraba sobre el hombro de mi padre mientras el doctor les hablaba de algo que no pude entender. Vi cómo firmaba unos papeles mientras lloraba sobre el portapapeles, de vez en cuando echándome una mirada. Apenas podía sostenerme la mirada más de un segundo porque al hacerlo se le temblaban los labios y le titilaban las manos. Después de que el doctor terminó de pasar varias hojas en su portapapeles de metal, ella se levantó para besar el vidrio de mi casco y abrazarme antes de que la escoltaran hacia afuera. Cuando vi su rostro por última vez, los doctores me llevaron rodando de nuevo a la sala de luces brillantes y me inyectaron algo. Mi cuerpo se sintió entumecido, pero nada podía quitarme el dolor del narrador gritón que describía cada sensación. Y, aún así, sentí como se liberaba algo de presión detrás de mis ojos. Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. Los días en los cuartos acolchados pasaban sin señales de que el tiempo avanzara. Cada día la tensión se duplicaba. Cada día terminaba de nuevo en la sala de luces brillantes, otra vez con una jeringa distinta marcada con otro color. Luego me llevaban de vuelta al área común, donde cada vez veía menos cabezas burbuja. Cuando me escoltaban de regreso a mi cuarto, eché un vistazo a la sala de luces grandes justo cuando uno de los doctores salía cubierto de rojo, sosteniendo una jeringa con una etiqueta de color diferente a la del día anterior, gritando algo que no pude escuchar por encima de mis propios pensamientos a gritos. La habitación estaba pintada de sangre, las paredes salpicadas de materia rosada y pedazos de lo que solo podía imaginar que eran fragmentos de un cráneo. Sabía que ese sería mi destino, porque mi cuerpo ya no podía sostener mi cabeza. Al día siguiente, cuando me llevaron rodando al área común, un aire frío y solitario llenaba el espacio donde antes había más gente. Solo quedaba otro chico allí. Su cuerpo era frágil y la tela de su ropa le colgaba suelta, como si su cuerpo no fuera más que huesos, sosteniendo la cabeza presurizada dentro de ese casco. Un líquido amarillento se le escurría de la nariz y de los oídos, goteando dentro de su boca abierta, fija en una expresión de grito eterno. Me miró una vez antes de dejar caer la cabeza. Las luces de arriba parpadearon sutilmente y el cielo nublado y oscuro iluminaba la sala con un brillo lúgubre. Unos hombres vestidos de blanco entraron corriendo con una camilla mientras notaba que el cristal de su casco se había agrietado. Por las grietas se escurrían gotas de sangre. Pude oír su grito silbante despresurizando su casco mientras los hombres lo ataban al carrito para moverlo rápido y le inyectaban algo en el brazo. Pero ya era tarde. Su burbuja estalló, lanzando pedazos de masa cerebral y tejido por todo el piso y sobre mí. Su cuerpo se sacudió mientras lo amarraban al carrito, moviendo el casco vacío que colgaba sobre el soporte de la cabeza. Le sacaron muestras de sangre a su cuerpo reseco y otros hombres anotaban soluciones en sus portapapeles de metal. Me quedé mirando, inmóvil, su cuerpo frágil atado a la camilla, con el casco vacío y goteando pedazos de tendones y grasa. Por casi un segundo, mi inminente sentido de condena y el trauma de ver todo eso como en cámara lenta hicieron que la voz en mi cabeza se quedara en silencio. Solo quedaba yo. Entonces vinieron por mí. Me llevaron rodando otra vez a la sala de las luces grandes. La presión en mi cerebro era insoportable. La voz gritaba de dolor mientras me amarraban a la cama. Cada palabra era como un disparo. Mi nariz goteaba una sustancia amarilla que manchaba la parte inferior de mi casco y se pegaba a los mechones de cabello que se atoraban en los pliegues de mi cara presionada contra la superficie del vidrio. Sabía lo que venía. Casi no quería aceptar que ese era el final. Los doctores corrían preparando una nueva jeringa con una etiqueta diferente. Sabía que era el final. La voz ya no narraba mis pensamientos. Eran solo gritos dolorosos que ni siquiera sonaban como mi voz. Se sentía como si alguien más me gritara al oído con toda su fuerza, haciéndome vibrar hasta el cráneo. Sentí mis ojos aplastarse contra el vidrio, empujados hacia afuera por la voz que gritaba en mi mente mientras intentaban inyectar mi cuerpo tembloroso. Cuando pensé que había llegado al límite, solo se volvió más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte.
Y más fuerte. Los doctores me pusieron de cabeza contra la cama y sentí cómo abrían la parte trasera de mi casco. Sentí pinchazos en la piel y cómo cortaban mi cráneo, pero no hubo dolor por eso. El cristal frente a mis ojos finalmente se agrietó y, justo cuando escuché el silbido de mi grito presurizado llenar la sala, supe lo que venía después. Recuerdos pasaron por mi mente, no como palabras sino como imágenes de todo lo que había hecho hasta ahora. Los rostros de mis padres fueron lo último que vi pasar hasta que finalmente... Silencio. Una paz silenciosa que había olvidado por completo. No hubo explosión, solo oscuridad. Estaba de pie sobre una plataforma oscura. No había ninguna fuente de luz en ningún lado, pero aún así podía ver mi propio cuerpo. Había un silencio absoluto, pero aquella voz atronadora ahora era apenas un susurro. Sentí una extraña desconexión en el lado derecho de mi cuerpo, como si se estirara cada vez más lejos. La voz se alejaba, desvaneciéndose en la oscuridad. Y entonces, la oscuridad se dividió a la mitad. El vacío en el que estaba ahora era el doble de pequeño. Vi una delgada línea de luz que se abrió hasta convertirse en un resplandor cegador. Estaba mirando hacia arriba, moviendo los ojos de un lado a otro, intentando orientarme mientras mi cuerpo estaba acostado, cuando recordé que hace un segundo estaba de pie. Lo primero que noté fue que ya no había una voz gritando cada uno de mis pensamientos. De hecho, no había ninguna voz en absoluto. Ni siquiera podía recordar cómo se sentía tener una voz interior, y me costaba visualizarla porque el concepto mismo parecía como si nunca lo hubiera conocido. Vi al doctor inclinado sobre mí, iluminando mis ojos con una linterna y revisando su equipo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que estoy vivo? Logré murmurar. Me sorprendía poder escuchar mi propia voz después de tanto tiempo. Casi había olvidado cómo sonaba. Máquinas pitaban y zumbaban mientras el doctor seguía analizándome. Un milagro, dijo el doctor mientras se acercaba a mi lado derecho y revisaba mis ojos con su linterna. No entiendo, ¿qué me pasó? Estaba seguro de que estaba muerto. Susurré. La mezcla funcionó. Pudimos detener el síndrome del grito por el mayor tiempo posible para la cirugía. Tu cirugía tenía que salir perfecta al primer intento. De las 33 personas, tú eres el único que llegó hasta el final de la operación. Mis ojos se secaron del puro impacto al escuchar esas palabras. Pensar en todos los que habían estado aquí. La pura probabilidad de que siguiera vivo era una revelación que no podía procesar. Pero, ¿cómo? ¿A dónde se fue la voz? Me costaba hablar, sentía la garganta como si estuviera llena de vidrios rotos. Se quitó los lentes, los dobló cuidadosamente y los guardó en el bolsillo de su bata mientras respiraba hondo. Fue controvertido. Pero era la única forma que encontramos que funcionara. El cerebro está dividido en dos mitades. Después de todas nuestras observaciones, notamos un detalle extraño. Durante una tomografía, vimos dónde se concentraba la voz de la conciencia y de dónde provenía el grito. El suero que desarrollamos apaga efectivamente una mitad de tu cerebro de forma temporal, haciendo que la voz consciente interna migre a la otra mitad. De esta forma, logramos acorralar el grito en un solo hemisferio. Y ahí empezó la cuenta regresiva. Entonces ustedes, me partieron el cerebro. Exactamente. Pero, hubo algunas consecuencias. ¿Consecuencias? Sí. Después de la cirugía, logramos encerrar la voz de la conciencia interna en una sección específica de tu hemisferio izquierdo y luego no tuvimos más opción que cortar la conexión. ¿Por qué no simplemente eliminaron esa parte del cerebro? ¿Qué pasa si el grito regresa? Se sentó en la silla de plástico junto a mi cama y exhaló con nerviosismo. Inicialmente pensamos en eso como solución. Pero nos dimos cuenta de que hacerlo haría que el cerebro migrara la voz consciente a otra área inmediatamente, al detectar que se estaba removiendo esa sección. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Así que decidí que lo mejor era dejar la sección ahí, pero cortar las conexiones. Entonces la voz sigue ahí, solo que encerrada. Se inclinó hacia mí. Sí, imagínalo como una jaula.
Sigue conectada a los vasos sanguíneos para que, tú sigas vivo, pero no afecta otras funciones de tu cerebro, creo. Voy a ser completamente honesto contigo. Todavía no entendemos bien qué es realmente el síndrome del grito, ni qué lo causa. Supongo que seré el único que recordará cómo se sentía. Rezo para que seas el último. Dijo, bajando la cabeza en una derrota nerviosa, murmurando hacia el suelo. El cansancio en sus ojos cargaba un miedo profundo. Gracias. Gracias por salvarme. Susurré. Me miró y la piel alrededor de sus ojos se arrugó. Supe que había una sonrisa oculta tras su mascarilla médica. Me dejaron unos días más para recuperarme. Me hicieron cirugía en la cara por la deformación extrema, lo que retrasó mi recuperación. Pero una mañana sentí unas manos que se posaron sobre mi cuerpo mientras dormía, haciéndome despertar de golpe. Una cabeza llorosa reposaba sobre mi pecho. Los cabellos plateados tan conocidos llenaron mi corazón de lágrimas. Nunca pensé que volvería a sentir el abrazo cálido de mi mamá. No dije nada, solo dejé que las lágrimas fluyeran mientras sostenía su mano. Ese mismo mes me dieron de alta y volví a casa. El aroma a lavanda llenaba el hogar mientras mi mamá hacía todo lo posible porque mi recuperación fuera lo más tranquila posible. Incluso renunció a su trabajo para cuidarme. Aún no podía hablar bien. El doctor dijo que los gritos habían destrozado mis cuerdas vocales. Incluso ahora, sigo preguntándome cómo empezó todo esto. Jamás olvidaré lo que se siente estar dentro de esas paredes. La mirada de ese chico clavada en mis ojos es una pena de la que nunca voy a sanar. Y aun cuando preparo para relajarme, el sonido del silbido de la tetera me atrapa en un trance mientras escucho ese silbido, esperando ese estallido final que nunca llega. Nada podrá sacar esos recuerdos de mi mente, aunque estén encerrados tras una prisión mental. Incluso en los días más tranquilos, me siento en mi cuarto y miro mi miniatura de astronauta, cuya cabeza sigue sin aparecer, y me quedo observando su casco vacío. Los recuerdos de aquella pesadilla que inundan mi mente a veces cubren mi lado derecho con un zumbido estático y me recuerdan que la voz sigue ahí adentro, gritando en la oscuridad. A veces, escucho susurros lejanos de mí mismo como un murmullo que se va desvaneciendo. Matamos payasos asesinos. Un grupo de apoyo para coulrofóbicos, ¿quién habría pensado? En pleno 2018. ¿Que eso existiría? Coulrofobia, di la palabra 10 veces y parece que tenemos un miedo irracional a las vacas, pero la coulrofobia, para los afortunados que no lo sepan, es el miedo a los payasos. Pozo, Ronald McDonald, Popov, Krusty, John Wayne Gacy. Caras de cadáver, sonrisas de violador, paletas de colores dignas de pesadilla febril y globos con forma fálica, y aún así la gente insiste en que la fobia es solo culpa de leer demasiados libros de Stephen King. Bueno, personalmente, para mí, el miedo vino de un trauma infantil. Vi a mi pomeranía, el tipo, ser pisoteado hasta morir por un feriante enfurecido cuando yo tenía solo 7 años. Para Arnie Washington, los payasos eran delirios febriles inducidos por la neumonía. Labios morados gigantes que le ladraban desde debajo de la puerta del baño. Para Alex Hayes, los payasos eran recordatorios de la infancia que su padre alcohólico y abusivo le robó a golpes para soportar la rutina del circo. Incluso teníamos frascos de pastillas a juego. Aldol, Xanax y un cóctel de antidepresivos. ¿Dónde encajábamos tipos como nosotros? Pues íbamos a esos grupos todos los martes, drogados hasta el cuello, mientras todos los demás se peleaban por la última dona rellena de mermelada. Los problemas del resto del grupo de apoyo nos parecían triviales comparados con los nuestros. Mis hermanos me amarraron a una silla y me obligaron a ver It cuando tenía 8. Decía Dylan. Cuando tenía 6 mis papás me cargaron y me metieron a una casa embrujada. Decía Blair. Y luego se reían del gordito dominicano que hizo el ridículo en el episodio de anoche de The Voice, mientras sorbían café aguado.
Así que mientras todos los demás chupaban café gratis y se tragaban sus problemitas pop, Alex, Arnie y yo armábamos este plan de mente. Íbamos a matar a cada maldito payaso que encontráramos de este lado de la bahía. ¿Por qué no? Éramos 3 universitarios desertores, hechos polvo, cada uno con su buena dosis de traumas de infancia, todos empezando con A, así que había química, pero sobre todo, se nos estaba acabando la plata para alimentar nuestra dependencia a los benzos. Había oportunidades sobra y éramos capitalistas de sangre azul. Las noticias locales abrían todos los días con titulares como: padres desconsolados culpan a payasos de libro para colorear por desaparición de su hijo. A los padres los tachaban de esquizofrénicos o de paranoicos pasados de ácido y la histeria se calmaba, pero nosotros sabíamos la verdad. Veíamos esos titulares como oportunidades. Era perfecto. La fantasía de vengarnos de los monstruos que nos hicieron vivir así, paranoicos y destrozados. La ferretería fue nuestro primer destino como grupo. Juntamos la plata de la droga para comprar martillos, cadenas, mazos y pistolas de clavos. Nada de muertes rápidas para esos imbéciles pálidos y fluorescentes. Sería algo personal y habíamos visto suficientes películas de Tarantino como para estar insensibilizados a la violencia de nuestras fantasías de poder. No sabíamos el horror y la locura en la que estábamos a punto de meternos cuando aceptamos a nuestros primeros clientes desesperados. Jacob Donovan, 10 años, desapareció sin dejar rastro, en su propio dormitorio, en un suburbio de Palo Alto. Ese tipo de lugar donde nadie cierra las puertas. Ese tipo de lugar donde los aspersores siempre están encendidos, a pesar de la dura sequía de California. Ave Avenue era ese pedazo de American Pie donde mataríamos a nuestro primer payaso. A esas alturas ya habíamos salpicado pintura verde fosforescente en nuestra van destartalada, ya habíamos pasado horas soldando clavos a nuestras armas de colores chillones, ya habíamos arrancado las mangas y tachonado nuestras chaquetas de mezclilla con palomitas de maíz antipayaso y estábamos demasiado metidos para echarnos atrás. Éramos los Xanax zombies y habíamos dejado nuestras dudas en algún garaje lleno de opioides, psicodélicos y instrumentos baratos de banda. Estábamos listos. Recibimos a la familia destrozada en la puerta principal de su casa de 2 pisos color durazno, donde nos contaron todo palabra por palabra. El padre parecía al borde de un ataque de pánico, mientras la madre mantenía la compostura para narrarnos la historia. Jack, mi esposo, le dio a Jacob este viejo libro para colorear que encontró en el ático. Nos lo entregó. Era un objeto desgastado y hecho trizas. Un payaso de colores chillones sonreía en la portada. Entró a su cuarto con los crayones, y la madre empezó a atragantarse con sus propias palabras. Bueno, vimos luces parpadeando debajo de su puerta y escuchamos la risa de un demonio. Dios santo, algo maligno estaba con él. Los vecinos creen que estamos locos. La madre por fin empezó a derrumbarse. Alex le dio unas palmadas de consuelo en la espalda mientras el esposo lo miraba con ojos muertos. Entonces, sollozó ella. Entramos a su cuarto y Jacob ya no estaba. Solo quedaba su pequeña pulsera de cura el cáncer. Se abrazó la pulsera de goma contra el pecho. Era una pulsera de me encantan las tetas. No éramos idiotas. Esa mirada en los ojos de la madre era pura duda. En ella misma y en su cordura. El padre se relajó en el sillón, tapándose los ojos con las manos, para aislarse de lo ridículo de la situación. Estaban rezando para que una pequeña banda de punks con cadenas pudiera darles el cierre que necesitaban. Nuestro precio era $1500. Este dinero lo reunió la escuela de Jacob. Dijo el padre. Ahora no sé cómo me siento dándole tanta plata a un trío de personajes vestidos con palomitas, y menos plata que se juntó por mi hijo desaparecido, pero la vida es una montaña rusa de apuestas, ¿no? Todos asentimos. Bien. Suspiró. Suban. No toquen sus cosas. Maten al payaso. Invóquenlo, lo que sea que hagan. Maldijo entre dientes y volvió a recostarse en el sillón. La madre se sentó a su lado. El piso era nuestro.
Los tres nos tomamos una barra de Xanax para apagar las glándulas adrenales y unos beta bloqueadores para calmar el ritmo cardíaco, pero aún así no entramos en esto sin un poco de escepticismo y miedo. Entonces, ¿qué? Dijo Alex. Vamos a quedarnos sentados aquí, tocándonos, mientras esperamos que Ronald McDonald haga un macameo desde debajo de la cama de auto de carreras de Jacob. Arnie y yo lo ignoramos. Estábamos revisando el cuarto buscando pistas. El cuarto del niño estaba intacto. El ventilador del techo seguía girando, las cobijas de balones de fútbol estaban bien tendidas en la cama y todo el equipo de béisbol de Jacob estaba recargado contra su cómoda. A algunos padres les cuesta mucho soltar. Claro que yo nunca entendería eso porque quedé castrado por un poste de cerca hace años tras un truco fallido con una pennyboard. Arnie se levantó y tomó el bat de t-ball de Jacob. Vamos, hombre. Le dije. Déjalo. ¿Oíste al papá? Arnie miraba el bat pequeño con malicia en los ojos. No sería poético. Dijo dándole unos swings de práctica. Si matáramos al payaso con el bat de béisbol del pequeño Jackie, romperle la nariz en su cara fea con el mismo bat de su víctima. Me gustaba a dónde iba con eso, pero teníamos reglas que seguir. Prefiero mi idea. Dijo Alex. Le corto la cabeza con mi cadena. Estaba a punto de agitar su látigo infernal cuando lo paré. Prefiero que solo hagamos nuestro trabajo. Dije. Además, ¿esto no les parece demasiado? Como nivel Alex Ions de locura. Solo un delincuente adolescente podría inventarse algo así. Los tipos me ignoraron. Esperamos. Entonces las páginas del libro para colorear empezaron a pasar solas frente a nosotros. Fue algo sacado de Harry Potter, sin mentir, ver ese libro abrirse solo mientras las páginas pasaban con un viento sobrenatural. Nos quedamos mudos. Y entonces la página se detuvo en nuestro tipo. Coloréame. Futsi, el payaso amigable. Decía el texto de la página. La imagen era de un payaso alargado y deforme, con púas como de puercoespín saliéndole del cuello y dientes irregulares atravesándole los labios gruesos. Nos miramos sin saber qué pensar. Jojo y niños. La boca del payaso empezó a moverse en la página. Solo tienen que colorearme. Se nos cayó la quijada al piso. ¿El libro de colorear de verdad nos estaba hablando o el Xanax venía cortado con algo alucinógeno? Tragamos saliva todos al mismo tiempo. No sabíamos qué pensar. Entonces Arnie sacó un crayón verde de la caja. ¿Listos? Preguntó. Cristo. Dije. ¿Estás loco? Necesitamos contratar a un maldito cura o algo, hermano. Estamos fuera de sí. Entonces la cara del payaso empezó a moverse en la página. Sus cejas se fruncían. Se estaba impacientando. Vamos niños. Soltó una risita. Coloréenme ya. Ojo. Eso fue suficiente para Arnie. Empezó a rayar sin parar. Alimentado por la sed de sangre. Entonces la puerta del closet se abrió de golpe. Todos los pósters de Call of Duty salieron volando, directo hacia nosotros con el viento. Arnie me lanzó el bat de béisbol. Vas a necesitar un arma, Aaron. Respiré hondo. Costaba mantener la compostura. Quiero decir, estábamos viendo directo dentro de algún tipo de vacío extraño. Un portal o algo así. Hacia un maldito Narnia de payasos. Bueno. Dije. ¿Quién va primero? Arnie se lanzó de cabeza. Alex lo siguió. Desaparecieron así nomás. Yo dudé al principio. Los lamentos de almas de niños perdidos no eran precisamente un ambiente reconfortante, pero si quería mantener mi papel de líder de esta banda improvisada, tenía que lanzarme igual que mis Drogs. Me reuní con los chicos en lo que parecía ser el interior de la mente de Tim Burton. Estábamos parados en un pasillo que llevaba por unas puertas torcidas iluminadas con neón verde, el piso era un tablero deformado de cuadros verdes fosforescentes y todo eso desembocaba en una enorme boca púrpura de cera. Vi que Arnie empezó a sudar al ver esa cosa. Tomé la delantera mientras Arnie tragaba más Xanax. Vamos. Dije.
Y no tomes tanto de esa mierda, te vas a desmayar muerto en el piso. Mantente alerta. Ojo, ojo, ey. La voz de Futsi resonó desde la boca gigante. Pasen chicos y chicas, aquí hay dulces. Apreté más fuerte el bate de Jacob y me preparé para darle un batazo a cualquier cosa que saltara. La oferta era tentadora, pero ya teníamos todos los dulces que necesitábamos y venían en barras de 2 mg. Así que bailamos al ritmo de Futsi. Cuando nos metimos por esa boca, nuestros paquetes ya empezaban a reaccionar. Bueno, al menos el mío. Supongo que Alex y Arnie andaban igual por las caras perversas que estaban poniendo. Amigos. Se rió Alex. Esto se ve como el sueño de la bicicleta de Pee-wee's Playhouse. Y no estaba equivocado. Todo el mundo se volvió una pesadilla torcida. La boca nos tragó dentro de una carpa de circo depravada. Había acróbatas de cera colgando del techo con cuchillos en las manos y la lona era verde neón con lunares rosas. Sal de una vez, Futsi. Dije. Venimos a partirte la madre. Futsi pensó que bromeaba. Ojo, ojo. Se rió entre el maldito laberinto de pesadilla. ¿Matarme? Vamos niños, no quieren matar a Futsi el payaso amigable. Miré a Alex y Arnie buscando alguna señal. Nada. Escucha. Grité a las paredes. Sal de una vez y acabamos esto rápido. Los papás de Jacob lo extrañan. Futsi no contestó. Alex me dio un codazo y señaló el puesto de palomitas al fondo. Quizá hay que pedir unas palomitas para que se aparezca. Asentí. Me apoyé en el carrito. Los granos eran rojo sangre y saltaban como frijoles saltarines dentro de la máquina. Ok. Dije. Quiero un bote grande de lo que sea esta mierda y lo quiero ya. ¿Entendido? Entonces Futsi se materializó desde un charco de baba rosada detrás del puesto. El payaso salió de la mugre hirviendo, más de 2,5 metros de pesadilla deforme llena de colores chillones. Abrió esos ojos enormes verde brillante y se sorprendió al vernos. ¡Wow! Intentó reírse. Ustedes están un poco grandes para estar en el patio de juegos de Futsi. Negué con la cabeza. La ingenuidad me daba náuseas y no tenía tiempo para sus payasadas. El Xanax ya me estaba pegando fuerte y los ojos me pesaban. Escucha. Dije. Te vamos a matar. Así de simple. Si nos dices qué hiciste con el pequeño Jacob, lo hacemos rápido y nos largamos. Futsi se agarró la panza y empezó a reírse a carcajadas. Esa cosa horrible, mezcla incestuosa de gozo, me estaba tocando el último nervio. Miré a Arnie y Alex. Como preguntándole si podían creer a este imbécil. Por una vez teníamos a nuestra pesadilla por los huevos. Por una vez mandábamos nosotros, pero solo nosotros sabíamos valorarlo. Futsi no tenía ni idea de lo que 3 tipos, cargados de ansiolíticos, podían hacer. Está bien. Dijo Alex. Sacó su cadena y le dio unas vueltas para dejar clara nuestra ventaja. Lo vamos a preguntar una sola vez más. ¿Dónde está Jacob? Entonces Futsi empezó a hacer ruidos asquerosos, como digestivos. Se echó a reír como loco mientras un bulto enorme empezaba a subirle por la garganta pálida. El payaso levantó un dedo afilado para que esperáramos mientras hacía su cochinada. Entonces lo vomitó. Un cadáver rojo brillante, medio digerido, salió resbalando de la boca puntiaguda de Futsi. El pequeño Jacob cayó a nuestros pies. Un feto sangriento y destripado de 35 kilos y 10 años. Con eso se armó la escena violenta. Alex fue el primero en reaccionar. Giró su cadena como vaquero y se la enrolló al cuello de Futsi. Los clavos se le incrustaron. Y cuando la mole de 2,5 metros se desplomó con el tirón de Alex, Arnie se lanzó con el mazo. Le metió varios golpes fuertes en las coyunturas y dejó al monstruo payaso retorciéndose y flojo. Su sangre rosa salía a chorros de los codos. Futsi el payaso amigable era ahora un gusano fosforescente. Bajo la misericordia de una banda de punks cabreados. Vamos. Intentó suplicar. Intentó reírse. No quieren herir a Futsi, ¿verdad? No tuvimos ni una gota de piedad.
Vete a payasear solo. Dije. Entonces le di con el bate directo en la frente hinchada. Fue un batazo perfecto. Ni Babe Ruth podría superar la rabia y la fuerza de ese golpe. El lado derecho de la cabeza deforme y horrible del payaso explotó al instante en un fueguito artificial de tripas color rosa. Lo sentimos todos. El alivio y la adicción que vendría. Violencia catártica. De cerca, en la cara. La clase de acción con la que se hace Hollywood, solo que nosotros éramos los Bruce Willis y los payasos malditos eran los extras rusos en smoking. De locos. Para terminar el trabajo, Alex enrolló su cadena alrededor del cuello flojo de Fuzzy y la jaló de un lado a otro como si estuviera exprimiendo un trapo. Una vez que la cabeza del payaso quedó casi separada de su columna podrida, Arnie se acercó y agarró al payaso de su asiento permanente azul, entonces tiró de su cabeza medio reventada hasta arrancarla. La fuerza del tirón tomó a Arnie por sorpresa y casi se va de espaldas. La sangre rosa del payaso salpicó las paredes verde neón del mundo de Fuzzy, creando una obra de arte mórbida. Cargamos el cráneo aplastado hacia afuera. Regresamos a la casa de los Donovan, agotados y adoloridos, con los jugos Pepto-Bismol del cuerpo de Fuzzy chorreando por toda la alfombra color beige del pequeño Jacob. Sabía que pronto tendríamos que darle la terrible noticia a los padres destrozados del niño. Cuando preguntaran, ¿dónde está nuestro hijo? Tendríamos que mirarnos, atrapados en un silencio fúnebre, y, aún así, en el fondo, yo estaba esperando con ansias el momento de estrellar dramáticamente la calavera reventada de ese monstruo de colores pastel sobre su mesa de centro, que esa porquería rosa salpicara todos los folletos de Se Busca que llevaban imprimiendo, tal vez hasta su café, y luego exigiríamos nuestro pago. Nuestro primer día en el oficio fue un éxito sangriento. Fue casi demasiado fácil. Tomamos el dinero de los padres desconsolados, repartimos la tajada en $500 cada uno, aunque yo hice casi todo el trabajo pesado, pero bueno, soy un líder generoso, vendimos toda nuestra medicina a un rapero principiante de SoundCloud y nos fuimos a un bar de mala muerte a aplastar nuestras pelotas y pudrirnos el hígado con licor aguado. Ni nos cambiamos ni nos limpiamos. Ahí estábamos, apoltronados en un rincón, bebiendo tarros de cerveza de casi litro, empapados en sangre de payaso mientras un tema pesado de Royal Blood retumbaba entre la neblina del bar. Las noticias en las teles de las esquinas hablaban de una gran juguetera que, supuestamente, podría estar relacionada con las desapariciones raras de niños pequeños. El programa era de un canal local desesperado, claro, porque la mayoría de los gringos tirados en el sillón lo tacharían de sensacionalismo barato. Seguíamos bebiendo mientras los cabezas parlantes balbuceaban sobre las desapariciones del libro para colorear. Y luego pasaron a la siguiente nota. Los tres nos enderezamos en la mesa y nos inclinamos cuando leímos el titular. Padres afligidos aseguran haber recibido cierre gracias a vigilantes raritos. Una pasante rubia de pechos enormes estaba parada frente a la casa de los Donovan. Mierda santa, dijo Alex. Esto es sobre nosotros. Arnie y yo lo callamos. Sí, dijo la reportera. Estoy aquí esta noche frente a la casa de la familia Donovan. Como pueden ver es un vecindario muy bonito, parecería imposible que algo malo pudiera pasarle a alguien aquí, pero resulta ser el mismo vecindario donde, hace apenas una semana, el pequeño Jacob Donovan de 10 años desapareció sin dejar rastro. La cámara se fue hacia un gordito mexicano. La reportera le metió el micrófono en la cara. Estamos aquí con Omar López, amigo de la familia Donovan, quien asegura que un grupo de supuestos cazadores de payasos malignos confirmó y vengó la muerte del hijo de los Donovan. Señor López, ¿qué puede contarnos sobre su encuentro con estos vigilantes? Suena extraño. Bueno, sin duda es raro, dijo Omar. Cuando Jack, el papá del niño, me contó más temprano, yo pensé, Dios, este tipo ya se volvió loco. A mí me pasó algo así cuando mi perro fue atropellado por un... La reportera lo interrumpió. Sí, pero queremos saber por qué usted creyó en la historia de los Donovan. Omar levantó un costal grande de yute que goteaba sangre de payaso. No sé si puedo mostrar esto en televisión. Se rió.
Estará bien, insistió la reportera. Omar se encogió de hombros y sacó la cabeza decapitada y molida de Futsi del costal. La reportera puso cara de asco. Se escucharon un par de camarógrafos ahogándose del asco. Así es, dijo Omar. Yag me dio esto para hablar en su nombre. Confía en que se lo devuelva cuando termine esta entrevista. ¿Puede decirnos exactamente qué estamos viendo?, preguntó la reportera. Pues, dijo Omar, no tiene mucha ciencia. Es la maldita cabeza de un bufón demoníaco. Esos locos se la cortaron y se la trajeron a los Donovan para cobrar. Si quieren acercar la cámara, pueden ver que es 100% real. Tiene dientes afilados, un pedazo de cerebro y un ojo colgando. Su sangre también se ve medio rosa, acabo de notarlo. ¡Wow! ¡Qué cosa más enferma! Omar agitó la cabeza para la cámara y luego cortaron a los rostros de dos presentadores con ojos desorbitados. Bueno, dijo uno de ellos. Eso fue extremadamente gráfico. Perdón a los televidentes. Sí, dijo la presentadora mientras hacía clic nerviosa con su bolígrafo. Perdón por tener que cortar ahí, chicos, no estamos seguros, exactamente, de qué estaba mostrando ese hombre de palco alto. Parecía como un accesorio de película de terror muy realista. Sí, dijo el conductor, resignado. Algunos padres lidian con el duelo de formas muy extrañas. Esperamos que los Donovan puedan superarlo. Los tres nos miramos alrededor de la mesa. Sonrisas de idiotas satisfechos. Nuestro primer día en el matadero. Éramos novatos, pero ya habíamos ganado dinero y desatado histeria. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Barney. ¿Vamos a seguir? Golpeé la mesa con el bate, para el efecto dramático. La luz reveló el nombre de Jacob. Grabado en el mango del bate. Todos los payasos malignos. Dije. Deben morir.